Computer. Ok. Vamos a darle slide. Buenas, chicos. Entonces vamos con el plan de prueba. Fíjense, como les decía, vamos a ver contenido de todos los ítems que deberíamos considerar en un plan de prueba, que es la última entrega. Mi clase de dentro de este viernes en 8, cierre de materia, con su principal retrospectiva. Fíjense que les marco aquí cuáles son los hitos que vamos a entregar en ese plan de prueba, aunque son muchísimos más, ¿ok? Pero van a ser 6 los que vamos a entregar en ese informe final del plan de prueba. Entonces, esto está casado con la última entrega de proyecto, es el plan de prueba, y está casado con el reto del día de hoy, que es el reto 20, ¿ok? Que es el último reto del semestre, ¿ok? Vamos a hablar entonces de planes de prueba. Sabemos que los planes de prueba lo hemos tocado así someramente y un plan de prueba bien estructurado es clave para garantizar la calidad y la fiabilidad de la aplicación. Este documento define objetivos claros, el alcance de las pruebas, las estrategias y establece criterios para la gestión eficiente de recursos de incidencia. Hemos hablado de los tipos de pruebas, hemos hablado de la gestión de pruebas, ya incluso ya están trabajando con, uno de los retos era analizar las pruebas para montarla en Zeppelin, porque vale acotar que vamos a tener un ciclo corrido y ahí debemos identificar los objetivos específicos de nuestro plan. El objetivo principal es asegurar que todas las funcionalidades esenciales de la aplicación funcionen correctamente, pero además de ello, se busca detectar errores y vulnerabilidades antes del lanzamiento para mejorar la experiencia del usuario y cumplir con los requisitos establecidos. En ese sentido, se toman ciertas formas o estrategias, ¿no? Y cuáles están entre ellas, funcionalidades críticas, en base a la banda del equipo. Por ejemplo, nosotros dependiendo de la cantidad de programadores de un equipo, podemos establecer cuáles son nuestros procesos de prueba de acuerdo a los objetivos logrados por sprint. Podemos establecer que se identifican las funcionalidades que impactan directamente la operatividad y seguridad del sistema y esa área crítica es la que tiene prioridad frente a las pruebas para minimizar el riesgo. También podemos hablar como la estrategia que acabamos de comentar ahorita, donde, bueno, lo que se terminó primero es lo que vamos a primero probar dentro de mi plan. ¿Cuál es el objetivo de establecer las funcionalidades críticas? Garantizar la calidad de lo más importante, resguardar la experiencia del usuario y reducir los riesgos en producción. De la misma manera, nosotros establecemos dentro de los planes de prueba, así como las funcionalidades, los resultados esperados. Tenemos que validar que la aplicación cumple con los requisitos funcionales y de rendimientos definidos. Debemos tener resultados que incluyan reportes detallados de incidencias y y su gestión, ¿verdad? Para poder establecer, bueno, solucionamos, no solucionamos, cuál va a ser el foco de ese resultado esperado en caso de que suceda tal situación. Ahí debemos entonces detectar de manera temprana esos defectos porque lo estamos consolidando con las funcionalidades. Digamos, empecé el desarrollo, puse una pantalla con unos botones A, B y C y resulta que eran Z, D y X. Entonces, cuando yo hago el cruce con la funcionalidad, inmediatamente estoy detectando de manera temprana debilidades que mi cliente va de luego reportar. Además que cumplimos con los requisitos porque eso, nosotros tenemos objetivos que tienen que ver nuestra aplicación. En fin de cuentas, puede ser la más efectiva, la más rápida, la más linda, pero si no cumple con los requisitos del usuario, realmente no estamos cumpliendo con su objetivo real. Además que vamos evidenciando, documentando las pruebas y eso implica los ciclos de prueba, los issues encontrados, los issues conocidos e incluso el porcentaje de cobertura de las pruebas y la calidad del producto. El alcance depende, ¿no? Un alcance, el test scope, como lo llamamos en inglés, define qué es exactamente lo que se va a probar y con la misma importancia que lo que no se va a probar. De hecho, a veces se le da más importancia a lo que no voy a probar que a lo que voy a probar. ¿Por qué? Porque eso deja las reglas claras de cuál es mi scope o cuál es el alcance que puedo abordar. Suele dividirse en dos categorías. En el alcance incluye todo tipo de pruebas y plataformas y fuera del alcance elementos que no se probarán. Eso en base a, por ejemplo, ahorita de los casos que estamos desarrollando, aunque no hemos manejado la internacionalización, bueno, es una fase de refactor y podemos venderla así dentro de un proyecto
O podemos decir, mira, vamos a entregar estos tres completos y luego en la siguiente fase vamos a entregar las pruebas de end-to-end, digamos, dependiendo del tipo de, el alcance que le vamos a dar contra las funcionalidades, también podemos definir scope que incluyen tipos de pruebas y plataformas. Ah, bueno, vamos a probar todo con Firefox. No estamos usando Chrome en este momento, pero lo haremos en siguiente fase. O no, nuestra plataforma funciona en Chrome porque en el banco se tiene la solicitud explícita de que se trabaja con la versión tal y tal y tal. Entonces, en base a ello, es que nosotros determinamos un alcance factible y también en base a los recursos con que contamos para lograrlo, el tiempo y las personas. Definimos las limitaciones. Y esas limitaciones también tienen que ver con el alcance. Se especifican las razones de las funcionalidades o áreas que no serán cubiertas en la prueba, pero también se dice la justificación del por qué. Nosotros decimos, bueno, estas limitaciones ayudan a enfocar el recurso y esfuerzo en las partes más relevantes del sistema. ¿Cuáles son esas variables que debemos considerar? Bueno, tenemos un tiempo, tenemos un presupuesto, tenemos unos entornos, tenemos un recurso, tenemos conocimientos, por ejemplo. El decir que el alcance va a ser solo 5 pruebas de end-to-end, basadas en que hay 10 módulos que podrían tenerlas, pero ahí, ¿qué pasa con las otras 7? Bueno, es que tenemos un equipo junior que se está preparando, estamos montando entorno, entonces tenemos 3 semanas y bueno, también el presupuesto, por eso, digamos, esa correlación entre las variables que nos identifican las limitaciones es un argumento para justificar nuestro alcance, ¿ok? Aunque siempre tenemos que trabajar de la mejor manera en la calidad de nuestro producto con los recursos más limitados, ¿ok? Los requisitos funcionales abarcan todos los módulos y procesos esenciales que afectan la operatividad de la aplicación web, como ya lo sabemos, e incluyen pruebas de interfaz de seguridad y usabilidad de rendimiento para una evaluación integral. Entonces, nos enfocamos en requisitos funcionales. Eh, Confirmamos el tipo de prueba que incluye y con ello determinamos la profundidad de la prueba. Decimos, el nivel de profundidad está determinado por qué tan exhaustiva será la prueba sobre cada funcionalidad. Podremos decir, no, a este módulo solo le vamos a hacer las pruebas de API, a este otro módulo vamos a hacer unas pruebas de tuve completa, a este módulo tenemos que hacerle rendimiento que incluyen desde las pruebas básicas hasta los escenarios más complejos, garantizando la cobertura completa y la reducción de riesgo. ¿Qué debemos evaluar ahí? Casos de uso crítico, nivel de cobertura esperada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema en el cual vamos a hacer procesos de facturación, el login y la parte de seguridad siempre es relevante, pero la facturación es el factor crítico dentro de ese producto. Si yo tengo, por ejemplo, en esa parte la definición de producto, crear nuevos productos, es un proceso que puedo llevar a través de un proceso de back donde inserto la data a través de un script de base de datos. Pero la facturación, que es mi módulo, mi corazón del sistema, donde tengo un usuario que es el que genera la venta y por ahí es donde se consigue la parte operativa de mi aplicación. Yo debería aplicarle a ese módulo tanto pruebas de rendimiento como pruebas de API, como mínimo, ¿verdad? O sea, porque es importantísimo incluirlo porque es el que más es usado. Tal vez entonces negocio las de end-to-end esa no, pero las de API y las de rendimiento, sí, de todas, todas. Pero de repente, como les digo, a esta de crear los productos, bueno, le doy menos prioridad. Entonces, basado en la profundidad de la prueba, en las limitaciones que tenemos, en los recursos que tenemos, es que determino, y el uso crítico de esa funcionalidad, es que determino el nivel de cobertura por funcionalidad. Hemos hablado de nivel de cobertura de código, en este caso estamos hablando por funcionalidad. ¿Cuántos tipos de prueba le voy a aplicar a un requisito como tal? En base a eso establezco las estrategias. Yo digo, el enfoque general que guía el proceso de testing, mientras que el alcance dice qué vamos a probar. Vamos a probar, la estrategia es cómo, con qué y bajo qué reglas. Entonces, fíjense que acabamos de hablar de cómo identifico mis funcionalidades críticas. Después que yo identifico el alcance, voy a probar esta opción, opción A, 1, 2, 3 y veo cuál es la criticidad, entonces ahí la estrategia es la que nos identifica cómo la voy a probar. Ahí es donde pienso, a este le voy a aplicar API, a este le voy a aplicar end-to-end, a este le voy a aplicar performance, a estas solo pruebas de aceptación, a estas solo pruebas unitarias. Bueno, bueno, o por fase, para este sprint aplico estas pruebas y para el siguiente sprint aplico las otras.
¿Bajo qué reglas? Que se refiere a unas reglas, podrían ser generales, como el don que yo les estoy pidiendo dentro de la entrega, que tienen que incluir todas las capas, al menos una prueba de cada capa, y unas reglas individuales donde dicen, bueno, podría ser a nivel de performance, tengo ciertas métricas que debo cumplir y por eso le doy a nivel de estrategia prioridad a ese módulo de facturación que es el que acabo de utilizar de ejemplo. Ahora bien, ¿eso cómo se ve? Bueno, tengo una metodología que es ese que me define el enfoque, que está basada en los riesgos. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo otro ejemplo. El tema donde tengo un caso de un pago por geolocalización. Tengo que integrar pagos con prioridad alta de la geolocalización. Me voy a niveles de prueba. Bueno, voy a hacer unitarias, integrales y de flujo en tu un pedido completo. Armo un con rompecabezas de prueba. Después, cuando ya hago la ejecución, digo, ah, bueno, logré correr un 70% manual y un 30% automatizado. Esto forma parte de mi estrategia, ¿verdad? ¿Con qué herramientas lo voy a usar? Voy a usar Jira para agregar los defectos y voy a agregar Selenium para la automatización y Postman para las pruebas de API. El criterio de salida, bloqueo, un defecto crítico abierto, límite máximo dos defectos de prioridad, access. Si no, tengo que parar el proceso de prueba y volver a empezar a ejecutarlo. Pasarlo a desarrollo para que resuelva y luego, digamos, este es mi criterio mínimo de aceptación de mi estrategia. Entonces, nótese que es un círculo, es un ciclo donde acá voy viendo el enfoque general y cada vez voy bajando un poco más en el detalle técnico para luego hacer la ejecución, que en un ciclo se repite n veces, podría ejecutarse varios ciclos n veces, ¿ok? Entonces, esa es mi estrategia, el mapa completa de mis pruebas, un mapa completo de mis pruebas, que puede ser documentado a través de un workflow como este o puede ser simplemente documentado de manera escrita en un documento. ¿Qué se casa con esto? La metodología, porque dependiendo de la metodología, mi estrategia puede ser una u otra, ¿verdad? Esto se refiere a que si yo utilizo una metodología ágil que está muy asociada con IC+D, que hace entregas continuas, cada capa definida del DOM, cuando yo definí el tipo de pruebas que va a aplicar para cada requisito, debería considerarlo sprint sprint. Algo no está entregado si no tiene pruebas unitarias. No está completo si no tiene pruebas unitarias. Mientras que en las tradicionales generalmente es como termino todo mi software y al final monto mis pruebas y entrego un documento que son las pruebas de aceptación o que son las pruebas que describen la parte técnica de qué pruebas desarrollé si automaticé. Evidentemente, si metodología está casada con, por ejemplo, TDD, yo voy a tener pruebas unitarias completas. Si mi metodología está hacia el foco de CICD, es porque la automatización es la que tiene que ver con mi proceso. Entonces, cada vez que hago un feature, voy y digamos, estas no están del todo divorciadas. Yo podría manejar un trabajo ágil que esté CICD y otros que no lo estoy manejando. O yo puedo tener una metodología ágil, pero entregar documentación a través de un PM que lo que desea es entregar documentos como por fase, el documento de diseño, el documento digamos que con el cliente final manejo un método de tradicional donde es al cierre del proyecto que entrego mi plan de prueba. Entonces, la metodología me va a llevar a pensar en el tipo de entregables y en la frecuencia en que haré ese tipo de entregables. Porque está el plan de pruebas, que es como mi documento maestro, y luego hay entregas parciales, que son esos ciclos de prueba, que son esos reportes de resultados que se pueden estar entregando de manera paulativa. De hecho, el plan de prueba debe hablar de esos entregables. ¿Ok? Hay tipos de prueba, por aquí pues, no se lee bien, pero bueno, los tipos de prueba ya los conocemos, ¿no? Los de funcionales, los de rendimiento, los de seguridad, los de usabilidad, los de compatibilidad. Cada tipo de prueba se selecciona según los objetivos del contexto y el proyecto para asegurar una evaluación integral. Vale acotar que, bueno, ya estamos tratando de incorporar dentro de nuestro proyecto las unitarias, las de API
Y bueno, al final también vamos a tener las de aceptación, porque esas son las que se van a hacer a modo cruce, más alguna de rendimiento, que son no funcionales, que hemos visto que las pruebas, a su vez, pueden ser una de integración que aplique a sistema, una de aceptación puede ser de integración, una prueba no funcional de rendimiento puede ser una prueba de aceptación o pruebas funcionales que son unitarias de integración y sistema de aceptación, pero también pueden no serlo. Digamos, hay como una prueba puede tener diferentes categorías, es decir, como características de una persona, yo puedo ser alta pero también puedo ser blanca o puedo ser mujer, pero digamos, puedo tener características que no son excluyentes, ¿ok? Entonces, es como una serie de características que nos suman dentro de un tipo de prueba. Para ello también debemos considerar que debemos tener técnicas de diseño que se emplean como las pruebas basadas en requisitos. En los planes de pruebas que yo he trabajado, generalmente los casos de prueba no se llevan tan al detalle. Más bien es como una planificación donde dice se crearán diseños de casos de prueba del módulo de seguridad, diseño de casos de prueba del módulo de contacto. ¿No? La idea es que en esta fase nosotros identifiquemos en qué momento planificamos diseñar esas pruebas. Y se emplean diferentes pruebas para hacerlo, basadas en los requisitos, basadas en los análisis de casos límite, que esto lo hablábamos, que tiene que ver un poco con ese ISTQB, que si las pruebas de borde. Pruebas exploratorias, también se puede decir, bueno, cada vez que me entregan una funcionalidad, yo voy a hacer primero pruebas de humo y pruebas exploratorias. No voy a hacer desarrollo automático. Ya después de que eso me lo entreguen y yo haga pruebas funcionales manuales, es que voy a empezar a automatizar. Entonces, cada prueba tiene sus técnicas y ayuda a diseñar casos efectivos que maximizan la detección de fallos de manera temprana. Por supuesto que la planificación es elemental, ¿no? Al final de cuentas, el plan de pruebas está casado con la planificación del desarrollo del producto. La idea es que nosotros podamos establecer cronogramas claros en cada fase y que se prioricen las pruebas críticas para asegurar que sean los tiempos eficientes y complementos de plazo. Al final, un desarrollo debería ir totalmente es como una llave, digamos, es como una capa dentro del mismo desarrollo. No deberíamos divorciarnos, no deberíamos separarlo. Cada vez que tú sacas una funcionalidad, y eso está un poco, por eso lo que tiene que ver con integración continua y con despliegue continuo, porque la idea es que usted en su cronograma considere para cada funcionalidad la fecha de los entregables y las fases de prueba planificadas para cada funcionalidad. ¿Ok? Es como, y voy a utilizar otra metáfora, eh, digamos, de este tipo. Es que tengan un pastel y no le hayan puesto la decoración. Una torta de cumpleaños sin la crema de arriba, digamos, eso no va para la fiesta. Me explico. Entonces, eso hay que ir pensando de una vez como un todo. Y bueno, para eso el recurso implica talento humano, la persona involucrada y sus roles específicos. Hagan que ignoran esta S que se me saltó. Hardware, equipo físico como los teléfonos, los servidores, la lacto. Por ejemplo, cuando empezaron ustedes a desarrollar el tema de configurar un sonar para poder hacer las pruebas, un Jenkins. Entonces, si no tengo el servidor, ¿cómo lo hago? Ese tipo de limitaciones a nivel de software, las herramientas automáticas, la gestión de defectos y las licencias todo debe estar pensado como parte del plan de prueba para poder lograrlo. Si no pensamos en los recursos que necesitamos para lograrlo, es un poco eh, inocente de nuestra parte de pensar que podamos poder lograr esos objetivos. Hemos hablado de las herramientas que se utilizan para el plan de pruebas. Eso incluye pruebas funcionales de gestión de incidencia, de monitoreo, de mejoras de eficiencia y trazabilidad durante todo el ciclo de prueba como Selenium, como Jermeter, como Postman, como Cypress y los gestores de incidencias como Jira o GitHub. Entonces, tienen que estar apoyados cada uno de los tipos de pruebas con una herramienta para desarrollarla y además con todo unos gestores que nos permitan llevar el control de este tipo de procesos.
Además, por supuesto que los equipos incluyen analistas de calidad, gestores de proyectos y otros perfiles. Cada rol tiene su responsabilidad definida para optimizar colaboración y resultados. Y eso se refiere a que tenemos un QALY, que es el que monta el plan de prueba generalmente, pero que cuenta con un grupo de testes funcionales que, según la especialidad, podría estar también llevando actividades a los automatizadores. Generalmente, estas características se dividen. Wow, no sé por qué mi presentación tuvo tantos saltos de línea, pero bueno, me disculpo por eso. Y bueno, esta mañana no yo la había revisado y no estaba de esta forma, pero fíjense, los criterios de aceptación definen los estándares mínimos a considerar. Después que tenemos un plan de prueba y tenemos los criterios, nosotros debemos saber que tenemos los casos de pruebas que tienen sus entradas, deben ser claros y sus salidas. Deben ser únicos, deben tener un ID único, una prioridad, un tipo de prueba y luego que corremos el ciclo está el estado, el pasa, falla, el ok. Vale acotar que dado cuando entonces forma parte de cómo definimos los criterios de aceptación para también tener claridad al deber de la definición y utilizar lenguajes como Genkin que nos va a ayudar a la automatización. Por supuesto que el objetivo final es una prueba exitosa. Entonces, repito, en base a los recursos, a las herramientas, a los equipos y los roles, tengo los criterios de aceptación casados con las pruebas que voy a tener en mi alcance según la estrategia que yo define en mi plan. Evidentemente también tenemos la gestión donde se establece un sistema para registrar, evaluar, clasificar, priorizar, resolver, verificar las incidencias de manera ágil. Yo aquí voy anotando cuáles láminas tienen detallitos para luego resolverlos, para que entonces cuando se la bajen del aula virtual esté ya corregido. Ahora, la gestión establece un flujo de gestión de incidencias ágil. Tiene que primero hacer el registro del error de la incidencia, luego la evaluación y priorización para revisar la gravedad y resolverlo, pasar por la resolución para luego nuevamente la verificación y volver a ejecutar el ciclo y hacer el cierre a este bug o incidencia, que es algo que deberíamos estar entregando dentro del plan de prueba final, el cierre, haciendo algunas pruebas de aceptación y viendo algunas recomendaciones. Podríamos crear bug que más que bug podrían ser improvement, mejoras o BOC de criterio mínimo. Por ejemplo, el hecho de que ya es un BOC que todos deberíamos tener en nuestro backlog, que no hay internacionalización, cuando en los requisitos iniciales funcionales estaba como requisito de alcance general. Entonces, eso ya debería estar creado dentro de los backlogs como un BOC por resolver. ¿Ok? En conclusión, un plan de prueba bien definido mejora significativamente la calidad del producto, permite estructurar el proceso de validación, reduce riesgos y técnicos de negociación, identifica y corrige errores tempranamente, optimiza el recurso y en particular, ¿ok? Pero el equipo ya tiene internacionalización. Ah, qué bien. Perfecto. Entonces eso, si ya lo implementaron, excelente. Pero en el momento de las entregas es un factor que les cuento que en mi práctica no tienen idea de cuántos bots se crean por temas de traducciones. Digamos, yo he estado en proyectos donde, aunque ya hayan considerado la traducción desde un inicio, siempre se le va una etiquetica por allí, o el contexto, por ejemplo, en inglés es una traducción muy literal que debe ser cambiado. Entonces, es un ejemplo típico de bots que se crean cuando se montan proyectos grandes, ¿ok? El plan de pruebas es un plan, tal cual, como su nombre lo dice. El plan es mi ruta, mi guía para saber qué voy a entregar y en qué momento voy a hacer ese stop en mi desarrollo para decir, ok, aquí está el desarrollo, ya esto se ve operativo. Ahora vamos a confirmar que esto funciona de manera correcta, que cumple los requisitos, que cumple el performance, que mi código está limpio, que es un código mantenible, que cumple con las funcionalidades en base, que ya cuando llegue a este punto, no va, tengo un 99,99% de garantía que mi cliente final va a estar conforme con ese desarrollo. ¿Ok? Entonces, es mi estrategia, incluye mi visibilidad global del producto, incluye mis breakpoint para evaluar que lo que estamos haciendo está correcto. Y eso me lo da ese plan, esa estrategia, ese alcance.
Además me identifica lo que necesito desde un inicio para hacer esas pruebas. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Vemos el valor de este entregable, de este artefacto para mi entregable final. ¿Ven por qué forma parte como de mi cierre y retrospectiva? Ya de cierre de mi entrega de proyectos. Todo claro. Y bueno, aquí tienen sus recursos. Voy entonces a cerrar la clase por aquí. Como les dije, las últimas clases van a durar un poquito menos. De hecho, las dos clases presenciales que tenemos la semana que viene solo se van a dedicar a ustedes, a verle el aprendizaje y el cierre, sin clase teórica como tal, para enfocarnos en cómo hemos aprendido y lo que nos dejó la asignatura dentro de lo que es el desarrollo y el contexto general de desarrollo web. Gracias a todos por estar y cerrando la clase el día de hoy.